noches, mi nombre es Jorge Andrés Corrado Durango, del Grupo 01 de Epistemología, y mi filósofo asignado es María Zambrano Alarcón. María Zambrano nació en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904 y murió en Madrid el 6 de febrero de 1991. Ella fue una pensadora, filósofa y ensayista española, hija del también filósofo y pedagogo Blas Zambrano. Fue discípula de Javier Zubiri y amiga de José Ortega y Gasset. Su extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento poético no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Ya anciana, recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España, el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. En 1924 su familia se trasladó de nuevo a Madrid, donde se matriculó por libre debido a su escasa salud, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. En 1924 y 1926 asiste a clases de García Morente, Julián Besteiro, Manuel Bartolomé de Cosio y Javier Zubiri en la Universidad Central de Madrid. También conoció a Ortega en el Tribunal de Exámenes. En 1927 es invitada a la tertulia de la Revista de Occidente, círculo en el que a pesar de su juventud asumiría un papel de mediador entre Ortega y algunos escritores jóvenes como Antonio Sánchez Barbudo o José Antonio Maraval. A partir de 1928 comenzó su doctorado e ingresó a la Federación Universitaria Escolar, donde comienza a colaborar en la sección Aire Libre del periódico madrileño El Liberal. Participa en la fundación de la Liga de Educación Social, de la que será vocal. También imparte clases de filosofía en el Instituto Escuela, que se vieron interrumpidas por una recaída de su salud. En esta ocasión, el diagnóstico es concreto: tuberculosis. No interrumpió, sin embargo, sus colaboraciones con la FOE y muchos de sus escritos. En 1931 fue nombrada profesora auxiliar de Zubiri en la Cátedra de Metafísica de la Universidad Central, puesto que, haciendo las sustituciones de Zubiri cuando está de viaje, ocuparía hasta el año 1936. En esa época inició su inconclusa tesis doctoral sobre la salvación del individuo en Spinoza, integrada en el aparato de la coalición republicano-socialista. Asistió a la proclamación de la Segunda República Española en la Puerta del Sol el 14 de abril de 1931. No aceptó, sin embargo, oferta de una candidatura a las Cortes como diputada por el PSOE. Descubrimiento de la penicilina en 1928. Dictadura de Primo de Rivera en 1930. Guerra Civil Española en 1936. Llegada del hombre a la luna en 1969. Caída del muro de Berlín en 1989. Filosofía. Para María Zambrano la filosofía empieza con lo divino, con la explicación de las cosas cotidianas con los dioses, hasta que alguien se pregunta ¿qué son las cosas? Entonces se crea la actitud filosófica. Para Zambrano existen dos actitudes: la actitud filosófica que se crea en el hombre cuando se pregunta algo por la ignorancia, y la actitud poética, que es la respuesta, la calma, y en la que una vez descifrada encontramos el sentido a todo. La actitud filosófica propia de Zambrano es inseparable de sus muy peculiares lenguaje y creativo estilo de pensar y escribir, que constituyen la base de lo que llamará su método. La cuestión y su método. La establece bajo dos grandes cuestiones: la creación de la persona y la razón poética. La primera de ellas presenta, digamos, el estado de la cuestión. Es el ser del ser humano como problema fundamental para el ser humano, y se constituye como problema para el ser humano lo que el ser humano sea, porque se presenta su ser en principio como anhelo, nostalgia, esperanza y tragedia. Si la satisfacción fuera su lote, ciertamente no se propondría su propio ser como problema. Razón poética. María Zambrano propone la razón poética distinta a la vital e histórica de Ortega y a la razón pura de Kant. La razón de Zambrano es una razón que trata de penetrar en los infernos del alma para descubrir lo sagrado, que se revela poéticamente. La razón poética nace como un nuevo método idóneo para la consecución del fin propuesto, la creación de la persona individual. Para Zambrano, el hombre, el yo, está dotado de una sustancia en su interior, el ser. Ese ser es sus sentimientos, sus ideas más profundas, lo más sagrado del yo y de una conciencia. A través de estas sustancias debe buscar su unidad como persona. El ser es innato, proviene desde el primer día en que existimos, aún sin ser consciente. La conciencia se va creando poco a poco
cuanto nos surgen las ideas. El tema de la razón poética, por otra parte, sin haberse expuesto especial y sistemáticamente en ninguna de sus obras, subyace no obstante en todas ellas, hasta el punto de construir uno de los núcleos fundamentales de su pensamiento. La razón poética se construye como el método adecuado para la consecución del fin propuesto, la creación de la persona. Ambos temas abordados con amplitud aglutinan como adyacentes todas las demás cuestiones tratadas. Así, la creación de la persona se relaciona estrechamente con el tema de lo divino, con el de la historia y con los sueños, y la razón poética con la relación entre filosofía y poesía o con la insuficiencia del racionalismo. Racionalismo e historia. El racionalismo es expresión de la voluntad de ser. No pretende descubrir la estructura de la realidad, sino que asienta el poder desde una presuposición. La realidad ha de ser transparente a la razón, ha de ser una e inteligible. El racionalismo, como todo absolutismo, de alguna manera mata la historia, la detiene, porque realiza la abstracción del tiempo, situado entre verdades definitivas. El hombre deja de sentir el paso del tiempo y su constante destrucción, deja de sentir el tiempo como posición, como resistencia, deja de saberse en lucha perpetua contra el tiempo, contra la nada que adviene a su paso. Si toda historia es construcción, arquitectura, el sueño de la razón, del absolutismo y de las religiones monoteístas es construir por encima del tiempo. La conciencia, en esa temporalidad artificial de lo eterno verdadero, no puede despertar, ya que la conciencia surge a la par de la voluntad personal, y ésta crece con la resistencia. Aquí en el tejido está plasmado uno de los pensamientos más importantes de María Zambrano, como lo es el pensamiento de la filosofía y la poesía, donde la filosofía es pregunta y la poesía es respuesta. Se muestra con el hilo de color rosa una, una filosofía que es una pregunta, una cuestión, algo muy complicado que nos pone en agonía. Se muestran con los nudos, con la incertidumbre, y del otro lado se muestra la respuesta, que es algo plasmado en blanco, donde se puede ver la plenitud, el orden, donde no hay caos, donde todo está más claro. El concepto más importante del pensamiento de María Zambrano es lo de la filosofía y poesía, en la cual ella plasma cómo la filosofía es pregunta, es cuestión y es caos. A partir de esa pregunta, nosotros nos vamos creando como personas. ¿Por qué? Porque vamos idealizando todo lo que construimos a lo largo de nuestra vida y vamos aceptando todo nuestro entorno. Nos vamos construyendo cognitiva y espiritualmente a partir de las preguntas, ya que obteniendo las respuestas se muestra la poesía, el cosmos y todo lo bueno que viene desde las preguntas. Muestra dos estados paralelos que son lo que es la cuestión y la respuesta. La cuestión como filosofía y la respuesta como poesía.